La maldición oculta de la amante siniestra, revelando un misterio embrujado y aterrador. Las noches en el barrio de Marisol nunca fueron realmente tranquilas. Pero desde que regresaba a casa después de la medianoche, el aire se volvió denso y pesado como una sombra ominosa. Al abrir la puerta de su hogar, una pequeña sensación de pánico recorría su cuerpo. Ya no eran solo los susurros del viento entre las paredes, sino que sentía la presencia de algo más, algo que sabía que no pertenecía a este mundo. Una vez dentro, los muebles parecían danzar en la penumbra. La silla del comedor se había movido del lugar, el cuadro de la abuela ya no colgaba recto, y el perfil de un rostro difuso parecía asomarse entre las sombras. Marisol tragó saliva mientras sus manos temblaban, convencida de que sus ojos no la engañaban. Lucas, su pequeño hijo de 11 años, seguía a su lado, envuelto en un abrigo demasiado grande para él. Pero su mirada, más que ser la de un niño asustado, parecía la de alguien que conocía un secreto inconfesable. La angustia de Lucas se intensificaba cada noche, cuando hablaba del mujer de blanco que lo visitaba en sueños. Sus ojos se llenaban de terror al describirla, una figura etérea que susurraba advertencias al oído, la invitaba a jugar en un jardín marchito, y que siempre dejaba la sensación helada que venía de la muerte. Marisol, atrapada entre la incredulidad y la preocupación, comenzó a dudar de la sanidad de su hogar. La presencia de don Ramón, el anciano vecino que cuidaba a Lucas, añadía más incertidumbre a sus noches. Siempre amable, pero últimamente sus miradas parecían esconder algo. ¿Qué cosas sabía él sobre la historia del barrio que nunca se había atrevido a contar? Cuidado con las sombras que te rodean, susurró don Ramón una noche, mientras la oscuridad se adueñaba de la calle. Marisol apenas pudo dormir pensando en aquellas palabras, mientras la angustia del barrio se apoderaba de su alma. La rutina de la vida diaria se convertía en una pesadilla, y la desesperación crecía dentro de su pecho como una llama. El eco de un grito desgarrador rompió el silencio, resonando por las calles desiertas. Marisol se despertó con el corazón acelerado, el sudor frío cubría su frente. En un impulso, decidió investigar el pasado del barrio. Noche tras noche hablaba con los vecinos, devoraba viejas historias contadas en susurros, en las que la mujer de blanco desenterraba viejas penas. A medida que los relatos se sucedían, también lo hacían las visiones de Lucas, llenas de terror y agonía. Estaba claro que algo oscuro acechaba, un secreto que buscaba salir a la superficie. Una fría noche, mientras intentaba tranquilizar a Lucas, recibió un mensaje anónimo en su teléfono: cuidado con la mujer de blanco, ella busca lo que ha perdido. Marisol se congeló. Las palabras calaron en su piel, haciéndola sentir como si alguien la estuviera observando desde la esquina de su vida. Con cada palpitación de su corazón, sentía que el momento de la verdad estaba cercano. Coraje y miedo se entrelazaban en su pecho mientras miraba a Lucas, la única luz en su vida, y la única razón por la que debía luchar contra las sombras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con esas palabras resonando en su mente. Marisol se dio cuenta de que no solo debía proteger a su hijo, sino también enfrentarse a esa sombra que había invadido su hogar. La tensión era palpable y con cada pequeño ruido, el miedo se apoderaba de ella, como si presintiera que algo final se aceraba. Un golpe sorpresivo en la puerta la sacó de sus pensamientos. Con el corazón a 1000 por hora, se aproximó sin saber que esa sería la puerta que abriría no solo a la verdad, sino a un destino aterrador que cambiaría su vida para siempre. Marisol respiró hondo, sintiendo el aire enrarecido a su alrededor, y abrazó a Lucas con fuerza. «Quédate atrás», murmuró mientras se acercaba lentamente a la puerta. El golpe resonó de nuevo, más fuerte esta vez, como un grito de auxilio que atravesaba la noche oscura. ¿Era una invitación o una amenaza? No podía discernirlo. Al abrir la puerta, su corazón se detuvo un instante. No había nadie. Solo la fría brisa nocturna que soplaba como un lamento. Ella buscó con la mirada, pero la calle estaba desierta. Lucas se asomó tras su madre, sus ojos grandes y asustados. «Mamá»,
Tenemos que volver adentro, insistió, apretando su abrigo con las manos. Pero Marisol no podía alejarse tan fácilmente de su curiosidad. Un escalofrío recorrió su espalda cuando una sombra se deslizó fuera de su visión en el rincón de la calle. «¿Hay alguien ahí?», su voz salió temblorosa, resonando en la noche. Silencio absoluto respondió a su pregunta, pero su instinto le decía que no estaba sola. «Vamos, cariño», le dijo cerrando la puerta rápidamente. Pero cuando se dio la vuelta, una figura delgada estaba en la sala. Marisol se detuvo en seco, el terror paralizándola. La mujer de blanco. Era ella, tal como Lucas la había descrito. Su larga cabellera negra caía sobre un vestido empapado, y su piel era pálida como un cadáver. «¿Qué quieres?», chilló Marisol, al borde del desmayo. La figura sonrió, pero era una sonrisa sin vida, como si los labios nunca hubieran conocido la alegría pero también un profundo sufrimiento. Se acercó lentamente, sus pies descalzos flotaban por encima del suelo, y el aire mismo empezó a helarse. Las palabras de Lucas resonaron en su mente: «Ella busca lo que ha perdido». La mujer extendió su mano, y Marisol sintió una fuerza extraña empujándola hacia adelante. Era como si la sombra de la mujer quisiera arrastrarla al vacío. Lucas tomó la mano de su madre, intentando mantenerla alejada de aquella presencia. «No. No te acerques a ella», gritó desesperado. Aún así, la imagen de la mujer parecía magnetizarla, y todo su ser le decía que había un secreto que debía desentrañar. «Has venido a sufrir, ven a jugar», murmuró la mujer de blanco, su voz un eco que reverberaba en las paredes de la casa. Marisol, tomando la mano de Lucas con firmeza, retrocedió un paso. «Estamos bien aquí, no queremos jugar», respondió, su voz firme pero temblando. La mujer rió, era un sonido que rasgaba el aire. Es demasiado tarde, la habitación se oscureció aún más, y las sombras parecían cobrar vida, alargando sus manos hacia ellas, amenazando con tragarlas en la negrura infinita. Marisol no podía dejar que eso sucediera. Debía encontrar respuestas. «Lucas», dijo apretando su mano, «vamos a averiguar qué es lo que ella busca». La mirada de su hijo era mezcla de miedo y determinación. Comprendió que en ese momento no solo estaban luchando por su seguridad, sino por la verdad oculta en el corazón del barrio. Antes de que pudieran moverse, la mujer de blanco avanzó abruptamente, su rostro ahora distorsionado en un rictus de furia. «¿Por qué no vienen a jugar?». «Los he estado esperando», gritó de una manera que hizo eco como un chorro de tormenta. La habitación temblaba y Marisol sintió que la posibilidad de escapar se esfumaba. Al mirar una última vez a sus alrededores, se dio cuenta de que los susurros que había oído en el barrio parecían crecer, llenándolo todo como una lluvia de desesperación. La historia oscura del lugar ahora amenazaba con consumirlas a ambas. Con su corazón latiendo como un tambor, Marisol se dio cuenta de algo: debía identificar lo que había perdido la mujer, pero más importante aún, debía evitar que su propia alma fuera lo siguiente que estuviera en juego en aquella noche aterradora. Mientras las sombras avanzaban, escuchó el eco de una risa. «Debes decidir, ven y juega, o el tiempo se acabará». Un nuevo golpe, esta vez desde el interior de la casa. Algo más quería salir. ¿Qué era realmente la mujer de blanco y qué buscaba? Marisol y Lucas se hallaban al borde de un abismo sin saber que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. Marisol sintió que su mundo se desmoronaba. La mujer de blanco se acercaba, una sombra de lo que alguna vez fue, y su risa desquiciada retumbaba dentro de la casa, como un eco de locura. El aire frío se espesó, y una sensación de claustrofobia la envolvió. Se obligó a mirar a Lucas, buscando algún rayo de calma en sus ojos asustados. «Mamá», susurró él, su voz temblando. «¿Qué hacemos?». Era como si esa pregunta se repitiera en un ciclo eterno, llenando el espacio entre ellos. Pero no había respuesta que pudiera rescatarla del horror que se avecinaba. Sin pensarlo, Marisol giró hacia la parte trasera de la casa, el único lugar que le ofrecía una posible salida. «Apúrate», gritó mientras la mujer de blanco comenzaba a alargarse, como si la noche misma la convirtiera en una criatura grotesca, insaciable de almas perdidas. Corrieron hacia la cocina, donde la luz titilante les ofreció un débil refugio. Las sombras no tardaron en seguirlas, el miedo les pisaba los talones, enredándose en sus pies y frenando su avance. Al llegar a la puerta trasera, Marisol forcejeó con el picaporte. Su aliento acelerado se mezclaba con el eco de las risas lejanas que parecían multiplicarse en el aire. La puerta chirrió pero no se abría. «No.
Por favor. La desesperación se cernía sobre ella como un manto espeso. Mamá, detrás de ti. Lucas gritó. Marisol se dio la vuelta y vio a la mujer ya a solo pasos de distancia. Su rostro había cambiado, ahora era una mueca distorsionada, con los ojos oscuros como pozos sin fondo. Instintivamente Marisol tomó un cuchillo de la mesa, su corazón golpeando con fuerza. No te acerques, susurró, aunque sabía que las palabras eran un intento vano. La mujer sonrió y con un movimiento fluido, levantó la mano. Las sombras se dispararon hacia Marisol, lanzando una oleada de pánico como si fueran garras ansiosas. Pero en ese momento sintió el frío acero del cuchillo en sus manos. Se armó de valor. ¿Qué buscas? ¿Acaso lo que perdiste? Gritó, su voz resonando entre las paredes de la cocina. La mujer se detuvo sorprendida y las sombras vacilaron, como si la pregunta estuviera rompiendo el hechizo que la sostenía. ¿Qué es lo que te hace estar aquí? Una risa amarga retumbó en el aire. Ella busca lo que nunca se fue, su sufrimiento es eterno, dijo una voz que parecía venir de todos lados, y Marisol sintió que la habitación temblaba, con cada palabra, el aire se llenaba de pesar. La mujer se detuvo, su rostro distorsionado mostrando una herida profunda. No logró salvarla, perdí a mi hija, susurró apenas, su voz ahora apenas un lamento. Las luces titilaron a su alrededor, como si la energía de la casa flotara en un frágil equilibrio. Marisol sintió un impulso. Quizás había una forma de romper el ciclo. Ayúdame a liberarte, le ofreció, deseando con todas sus fuerzas que hubiera esperanza. Pero la mujer de blanco solo se rió, la desesperación manchando la risa. Nadie puede ayudarme, estoy atrapada aquí. Lucas, ¿quieres irnos? Marisol se volvió hacia su hijo, que ahora estaba paralizado, observando la escena. Quiero que sepas que siempre estaré contigo, no importa dónde estés, dijo ella, a la vez que sentía como la energía de la casa se escapaba. La mujer de blanco ahora parecía una sombra a punto de desvanecerse. No, no se vayan, gritó, pero era un grito de miedo y frustración. Las luces empezaron a parpadear, y el aire se cargó de un temblor inesperado, como si la casa misma estuviera respirando. Y entonces, de repente, horrible y desgarrador, la mujer de blanco se lanzó hacia ellas, sus brazos extendidos como si quisiera atraparlas para siempre. Marisol, temblando, levantó el cuchillo, lista para enfrentar el horror que amenazaba con arrastrarlas a la oscuridad. Justo en ese momento, algo golpeó la puerta trasera. Un retumbar profundo y violento. Con ojos desorbitados, Marisol miró hacia la puerta, preguntándose qué más estaba a punto de salir de la oscuridad que tanto las había atormentado. ¿Quién es?, murmuró, el terror helando su corazón. La respuesta le llegaría en una forma que jamás pudo imaginar, y su piel se erizó ante la inminente revelación. Marisol tragó saliva, el sudor frío le recorría la frente mientras la casa parecía temblar bajo sus pies. El golpe en la puerta resonó nuevamente, una amenaza inminente que la mantenía paralizada. La mujer de blanco continuaba avanzando, sus ojos oscuros y llenos de desesperación fijos en ella. Sin saber qué hacer, Marisol sintió que las sombras a su alrededor se agazapaban, sedientas de venganza. «Mamá, por favor». Lucas gritó, su pequeña voz desgarrando la tensión. La mujer de blanco pareció distraerse, su rostro distorsionado se tornó aún más pálido, como si el grito del niño le recordara algo que había perdido, algo ante lo cual también ella se sentía impotente. El golpe en la puerta se intensificó, pero ya no era un simple retumbar, ahora sonaba como un grito ahogado que se unía al lamento de la mujer. Marisol sintió un escalofrío y, en un instante de locura, corrió hacia la puerta trasera. Lucas, ven, le ordenó, pero no podía dejar de mirar hacia la mujer que parecía más un reflejo de su propia desesperación. ¿Por qué no te alejas? Ve. Pero Lucas estaba fijo, como si algo invisible lo mantuviera en su lugar, atado a esa escena de terror. No puedo. No puedo. No puedo. La mujer de blanco gritaba, con una voz que resonaba con el eco de mil angustias. Marisol sintió la presión del tiempo, sabía que debían salir de allí, pero algo en el aire la mantenía suspendida, atrapada entre la mujer y la puerta. Finalmente, con un grito desgarrador, la mujer se detuvo. Tu hijo tiene que quedarse, exclamó, sus palabras golpeando a Marisol como un hachazo. La angustia paralizadora dejó de ser solo suya, ahora estaba compartida,
como un fardo pesado que alcanzaba incluso a Lucas. ¿Qué? Marisol pudo apenas articular, sintiendo como su corazón latía desbocado. La mujer de blanco extendió su brazo y las sombras parecieron cobrar vida, moviéndose como serpientes dispuestas a atrapar a su presa. «Sal de aquí». Y en el clímax de la desesperación, Marisol tomó la decisión más difícil. «Tú también, Lucas», gritó avanzando hacia el niño, que al fin pareció despertar del hechizo. El niño lloró, sus ojos grandes y asustados mirándola con incredulidad. «No puedo abandonarla, mamá. Es peligrosa, Lucas. Es un monstruo». A cada palabra, el terror llenaba la cocina, como si los muros mismos estuvieran escuchando. La mujer de blanco bajó la mirada, mostrando un rastro de tristeza que se entrelazaba con sus palabras. «No estoy aquí para hacer daño, solo busco lo que he perdido». Su voz sonó con una mezcla de deseo y desesperación, y por un momento, Marisol sintió que podía compadecerse de ella. Pero la verdad la sofocaba, debían irse, y rápido. De repente el golpe en la puerta se detuvo, y un silencio sofocante llenó la habitación. Marisol se atrevió a mirar hacia la puerta con el corazón en un puño. Algo chorreaba por el borde de la madera. No era lluvia, era un líquido rojo y espeso que goteaba lentamente. «Mamá». Lucas comenzó a hiperventilar, colapsando en un mar de lágrimas. «Me da miedo. Es un juego. Hay que salir». Marisol sentía que el tiempo se le escapaba, su rayo de esperanza se desvanecía. «Voy a abrir la puerta, Lucas». «Listo». Se giró hacia la mujer que aún permanecía ahí, una sombra de lo que un día había sido. «Si te ayudo podrás dejarnos ir». La mujer sonrió con tristeza, pero sus ojos estaban llenos de locura. «No tengo elección». Marisol giró el picaporte, sintiendo un dolor agudo en el estómago. Al abrir, la oscuridad se precipitó como un mar desbordado. En ese instante su vida cambió y la mujer de blanco avanzó con un grito que helaría la sangre, la luz titilante en la cocina se apagó, y con ella, la última pizca de esperanza. Algo había emergido de la oscuridad, algo que jamás debió dejarse entrar. «Mamá». La voz de Lucas era apenas un susurro, mientras el miedo se apoderaba de él. La presencia detrás de la puerta parecía abrirse como un abismo, arrastrando todo a su paso. Marisol sintió un atisbo de una verdad aterradora. «¿Qué has traído, Lucas?» Y entonces desde el umbral, un rostro familiar emergió en la penumbra, un eco de lo perdido. La respuesta, amenazante y desgarradora, se manifestaba lentamente. Los ojos de Marisol se abrieron como platos mientras el rostro familiar emergía de la oscuridad. Era Clara, su hermana, quien había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. El corazón de Marisol se encogió, un torbellino de recuerdos y emociones encontrados la abrumó. Lucas detrás de ella apenas podía contener su temblor, mientras un frío glacial le recorría la espalda. Clara logró pronunciar Marisol, la incredulidad marcada en su voz. Allí estaba, pero algo en su mirada, en su sonrisa, no encajaba. «¿Mamá? ¿Es ella?», preguntó Lucas con lágrimas aún brillantes en sus ojos. «No, Lucas, esto no está bien», Marisol balbuceó, mientras su mente se debatía entre la esperanza y el horror. El líquido rojo goteante había dejado de caer, una quietud densa se apoderó del ambiente como si el tiempo se hubiera detenido. Clara dio un paso hacia adelante y con cada movimiento, la oscuridad pareció dilatarse a su alrededor, engullendo lo que quedaba de luz. «Mamá, por favor, no la dejes ir», gritó Lucas, aferrándose a la pierna de Marisol, buscando la seguridad de su madre. Pero Marisol no pudo apartar la mirada, atrapada en esa ilusión que le helaba la sangre. «Vine a buscarte, hermana, he estado tan sola». La voz de Clara resonó, melodiosa y triste como una canción olvidada. Sin embargo, el eco de sus palabras sonaba a un canto de sirena, seductor y letal. «Pero te creímos muerta», Marisol murmuró, sus manos temblando. La claridad del pasado la abrumaba. Recuerdos de risas compartidas se fragmentaban ante la siniestra presencia de su hermana. «Eso era antes de que ellos me encontraran», dijo Clara, alzando sus manos como si estuviera atrapada entre el vacío y la luz. «Te necesito, Marisol. Lucas también lo necesita. Juntos podemos escapar de este lugar». Los ojos de Clara se oscurecieron de golpe, lo que había brillado se tornó vacío, un abismo que prometía consumirlas. La mujer de blanco había cambiado su curso,
su rostro distorsionado ahora era imposible de ignorar. No, Clara. Algo está mal contigo. Marisol retrocedió, empujando a Lucas detrás de ella. Fue entonces que la mujer de blanco, aún en su lamento, dejó escapar un grito que resonó en las paredes, retumbando con el peso de sufrimiento eterno. Soy una madre, Marisol. Como tú. La mujer se arrodilló, incluso sus sombras temieron acercarse. Solo quiero a mi hijo de vuelta. La revelación hizo que el aire volviera a girar. Marisol sintió que un lazo invisible unía las almas de ambas, aunque el horror la paralizara. Clara había estado atrapada allí, buscando una forma de escapar. ¿Y si ella no es quien dice ser?, pensó Marisol, su instinto comenzando a rasgar la superficie del terror. Las sombras comenzaron a moverse, cargadas con un ciclo de maldiciones que parecían fluir a través de la casa, buscando carnicería. Lucas, corran. Marisol exigió, empujando al niño hacia la esquina, pero las sombras se alzaron, tomando forma angulaciones familiares que comenzaban a acercarse. Clara sonrió, el horror de su mirada era como un destello de esperanza mezclado con el destino sellado. No se preocupen, yo puedo ayudar. Déjame llevarte a casa, Marisol. Déjalo ir, y ven con nosotros. De repente Marisol comprendió. Clara no era libre, jamás lo había sido. Estaba bajo el yugo de esa maldición, extinguida por la desesperación y el dolor. No, gritó, dejando escapar toda la rabia que mantenía dentro. Tú no eres mi hermana. Eres una trampa. Con desesperación, retrocedió, pero ya era tarde. La oscuridad se cerró sobre ella, arrastrándola nuevamente a la vorágine de terror. La mujer de blanco se impulsó hacia adelante y un grito desgarrador resonó cuando las sombras atraparon el alma que estaba destinada a ser liberada. Marisol sintió el mundo desvanecerse, como si el suelo se desplomara. Lucas gritó su nombre, pero todo se volvió una amalgama de caos y llanto. La casa ya no era un refugio, sino una prisión, acechada por entidades sedientas de dolor. Ante el abismo, un pensamiento la invadió, una pregunta esencial que marcaba cada susurro: ¿quiénes eran realmente ellas, y qué precio debían pagar para liberarse? El eco de la respuesta podría ser mortal. La casa temblaba mientras Marisol caía en el vacío, el aire se le escapaba de los pulmones como si lo reclamara la oscuridad misma. Sintió que la realidad se retorcía a su alrededor, cada sombra devorando un fragmento de su alma. Lucas, su pequeño, fue tragado por la amalgama de gritos y llantos que emergían de las paredes. Lucas, su voz era un eco lejano, un grito ahogado por la tormenta de pánico que la rodeaba. De repente aterrizó. Su espalda golpeó el suelo helado, y un alarido emergió de su garganta. Miró hacia arriba y aunque estaba en el mismo lugar, todo se sentía diferente. Las sombras estaban próximas, pero no eran las mismas. Sonrisas deformadas se dibujaban en rostros horribles, como si la casa hubiera cobrado vida, sedenta de su sangre y dolor. Y allí estaba ella, Clara, su imagen al otro lado de esa transformación aterradora. Ven, Marisol. Llámanos. Solo una palabra y juntos seremos uno. La voz de Clara era penetrante, pero había en ella un subtexto, un llamado que estremecía y atraía a la vez. Marisol luchaba contra la atracción, sintiendo el dolor palpitante en su corazón, desgarrada entre el amor por su hermana y el miedo que esta nueva Clara le inspiraba. No. No puedo, no debo. Las palabras parecían perder fuerza en su boca, mientras un miedo paralizante se apoderaba de ella. De repente un estruendo como el de 1000 garfios cortando piel resonó alrededor. Las sombras comenzaban a aproximarse, tratando de apresar a Marisol en su bielago de horror. Ella se obligó a levantarse, a despegarse del frío abrazo del olvido, pero cada paso que daba le era arrancado por las grietas del suelo, que parecían querer tragándola a su interior. Un tirón en su brazo. Lucas había aparecido a su lado, los ojos ampliados, temerosos, un reflejo del terror que invadía la casa. «Mamá. Corre», su pequeño grito le trajo de vuelta a la realidad, y Marisol sintió como la rabia y la determinación empezaban a retadores a la desesperación. «Sujétate fuerte», gritó Marisol mientras la tomaba de la mano, aunque las sombras ya comenzaban a evaporar las luces de su vida, el recorrido en esa casa llena de ecos y secretos. Corrieron hacia la salida, pero las paredes parecían cambiar, reconfigurándose en un laberinto sin fin. Clara los seguía, sus pasos sonaban cada vez más aproblemados, más dolorosos, como si el sufrimiento la atara a cada rincón de la casa.
Marisol se detuvo enfrentándola. Tú no eres Clara. Eres una sombra, una manipulación. Sin embargo, el rostro de Clara se transformó una vez más. Sus facciones se distorsionaron en una mezcla de odio y añoranza. Te lo dije, Marisol, solo ven a mí. Podemos ser una familia de nuevo. El dolor puede acabar. Aquel último guiño de esperanza se desvaneció cuando el frío de la sombra se apoderó de la mano de Clara, apretándola hacia las tinieblas. Mamá. Lucas gritó de nuevo, su voz quebrándose. Marisol sintió un estremecimiento recorrer su espalda. No tenía otra opción que luchar contra la desesperación. Algo resonó en su interior, una chispa de valentía. Lucas, seguí adelante. Yo te alcanzo. Las sombras comenzaron a hacerle frente, pero Marisol sintió que en el dolor había una fuerza, una necesidad de pelear por lo que amaba. El eco de cada paso resonaba en los corredores oscuros, mientras se duró a Clara. El rostro distorsionado se acercaba, y con él, una ola de terror se desnudaba de su esencia. ¿El precio, hermana? ¿Estás dispuesta a pagarlo por él? Clara se quedó inmóvil, esperando su respuesta. Marisol, con el corazón latiendo como un tambor, sintió un fiero impulso de unidad. Deja a Lucas en paz, déjame ir, esto no es amor. Con esas palabras liberadoras, el aire se volvió electrizante. Marisol sintió un tirón en su hubiera, el dolor y la rabia se fusionaron en un grito ensordecedor, la casa tembló, y las sombras empezaron a retirarse, como si su eco perdiera fuerza. Pero una sombra de odio permaneció. La mirada de Clara se transformó, despareciendo gradualmente mientras ella se retorcía, desgarrada por el grito de su hermana. Esto no ha terminado, resonó su eco, una amenaza que se instaló en el aire pesado. En ese momento, mientras buscaba la salida del laberinto, Marisol sintió que algo se movía en las profundidades de la casa, aguardando en la penumbra. La verdadera maldición no podía ser tan sencilla. ¿Cuánto tiempo tenían antes de convertirse en una más de esas almas acogedoras? Una nueva voz resonó en su mente. ¿Qué pasaría si en su búsqueda de la verdad, lo que realmente estaban dejando escapar era su propia humanidad? La puerta siempre estuvo ahí, incluso abierta, aceptando su oferta, pero a un precio aterrador. La pregunta era, ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar? Marisol y Lucas encontraron un instante de calma, un respiro en medio del caos. Sin embargo, la sensación de seguridad era efímera, la casa no iba a permitirles escapar tan fácilmente. Con pasos rápidos atravesaron el pasillo estrecho, las paredes parecían cerrarse, susurros distantes reverberando a su alrededor. ¿Dónde estamos, mamá?, preguntó Lucas, su voz temblando como una hoja al viento. No lo sé, hijo. Pero necesitamos encontrar la salida. Ya. Marisol apretó la mano de Lucas con fuerza, sintiendo que el frío de la casa intentaba separarlos. En su mente el eco de Clara seguía resonando, esa conocida mezcla de desesperación y amor. A medida que se adentraban más en la penumbra, los recuerdos de su hermana la invadían, risas, peleas, promesas. Mira. Lucas señalaba hacia una puerta semiabierta al final del pasillo. Sin pensarlo dos veces, Marisol dirigió el rumbo hacia ella, pero a medida que se acercaban, un aire gélido proveniente del umbral los envolvió. Se detuvieron en seco. La puerta vibraba suavemente como si estuviera viva, y el aire parecía susurrar advertencias en un lenguaje que no podían comprender. Yo no quiero. Lucas empezó a retroceder, su rostro empalidecía. Marisol se agachó para estar a su altura y le acarició la mejilla. Debemos ser valientes. Te prometo que saldremos de esto. Sin embargo, su propia voz sonaba poco convincente en su mente. Con decisión, empujó la puerta. Esta chirrió, y una luz débil emanó de su interior. Pasaron a través del umbral y se encontraron en una habitación amplia. El ambiente era completamente distinto. La atmósfera se sentía densa, cargada de un peso casi tangible. Marisol observó con desconfianza el entorno. El espacio estaba decorado con antiguos espejos cuyos reflejos parecían no mostrar la realidad. En su lugar, figuras borrosas danzaban, riendo y llorando a la vez. ¿Ves algo, mamá? Lucas preguntó, su voz era un susurro perdido en la penumbra. Solo sombras. Marisol respondió, sintiendo un sudor frío en su frente. Entonces algo llamó su atención. En el centro de la habitación había un altar cubierto de objetos simples,
una muñeca rota, un calzado destrozado, cartas amarillentas que contenían palabras ocultas de desesperación. El corazón de Marisol se aceleró. ¿Cuál sería el significado de todo eso? Al acercarse, una oleada de visiones abrumó su mente. Imágenes de personas, de sacrificios, de dolor se entrelazaban. Un profundo conocimiento le atravesó las entrañas. La casa alimenta su dolor. Se alimenta de nosotros. Al darse cuenta, sintió su piel erizarse, un tropel de miedo recorriendo su cuerpo. Mamá, ven. Lucas tiró de su brazo, haciendo que volviera a la realidad. Al girar, vio una figura casi imperceptible al borde del espejo más grande, Clara, su hermana, pero ahora con un rostro aún más distorsionado, un reflejo de furia y tristeza. Marisol se apresuró a cerrar los ojos, pero fue demasiado tarde. La mirada de Clara penetró su mente. ¿Por qué no te atreves a entrar?, preguntó, el eco de su voz reverberando en las paredes. En este lugar, podemos ser una familia de nuevo, el dolor puede finalizar. Solo dímelo. Desesperada, Marisol apretó la mano de Lucas. No, Clara, ya no puedo permitir que me arrastres a tus tinieblas. Esto no es amor. Haces mal en luchar, respondió Clara. Nada de esto terminará si no nos unimos. Un grito desgarrador emergió de los espejos, resonando en sus oídos como una marea de dread. Marisol sintió que la habitación empezaba a desdibujarse, las sombras a su alrededor se abalanzaban hacia ellos, intentando tomar posesión de sus cuerpos y almas. Lucas, debes concentrarte en nosotros, dijo, su voz un hilo de determinación, pero la risa burlona de Clara llenaba su mente. Nunca estarás a salvo, Marisol. La maldición de esta casa no solo busca capturarte, desea consumir tu esencia y tu niño. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Marisol, su voz temblaba de miedo. Un precio, susurró Clara. Y tú ya sabes cuál es. ¿Estás dispuesta a pagarlo? El aire se tornó electrizante una vez más, y el espejismo comenzó a disiparse, dejando solo la pregunta en el aire: ¿qué sacrificio estaba dispuesta a hacer para salvar a Lucas? Dientes de sombra se mostraban en los espejos, como si la misma casa esperara su respuesta, hambrienta, y Marisol sintió como el horror se apoderaba de su corazón. La verdad inminente era un abismo sin fondo, en el umbral de una decisión mortal. Marisol supo que todo estaba a punto de cambiar. Estaba en la encrucijada de la salvación y la condena. ¿Qué opción elegiría, y a qué costo? El eco de la risa de Clara seguía resonando en la mente de Marisol mientras las sombras comenzaban a retorcerse y a tomar forma. La habitación palpitaba, como si un corazón oscuro latiera detrás de las paredes, y el aire frío se tornaba aún más denso. Marisol se dio cuenta de que los murmullos de dolor y sufrimiento crecían, como voces condenadas llamándola por su nombre. ¿Había algo más en juego que su propia vida y la de Lucas? No, gritó su voz desgarrada, mientras intentaba despejar la mente y resistir la llamada de la sombra. Lucas, todavía aferrándose a su mano, temblaba, sus ojos reflejaban un terror que la atravesaba. Mamá, no quiero quedarme aquí, exclamó el niño, su voz era un hilito de angustia que atravesaba el manto oscuro que los rodeaba. La figura de Clara se volvió más definida, sus ojos ardían con un fuego que era a la vez familiar y aterrador. No es solo tu vida la que está en juego, Marisol. Puedes salvarlo todo. Pero para hacerlo, debes abrazar lo que temes. Solo así romperás el ciclo de sufrimiento, dijo con un tono que parecía alternar entre la dulzura y el veneno. Marisol sintió que los recuerdos de su infancia la bombardearon, la conexión con su hermana desdibujándose entre la ternura y el horror. Pero en ese momento, las figuras borrosas en los espejos comenzaron a convertirse en rostros conocidos, amigos perdidos, seres queridos que habían tenido destinos trágicos. Un escalofrío recorrió su columna vertebral al darse cuenta de que todos parecían estar observando, expectantes, acosándola con su dolor. Mi hermana no eres ella, murmuró, incapaz de sostener la mirada de Clara. La verdad la golpeó con la fuerza de un trueno. Clara había estado atrapada en aquel horror, y ahora intentaba arrastrarla a ella y a Lucas al mismo destino. Si aceptas el precio, Marisol, serás libre, insistió Clara, su voz elevándose como un canto hipnótico. Solo debes darme lo que te pertenece, lo que siempre me perteneció. ¿Qué es lo que te pertenece? Marisol preguntó sintiendo que su corazón latía desbocado, como si quisiera escapar de su pecho.
La habitación pulsaba con una energía oscura, alimentándose de su miedo y desconfianza. Tu amor. Tu conexión. A veces el amor necesita sacrificios y tú sabes que en lo profundo, todo lo que siempre he querido es estar contigo. Somos familia, dijo Clara extendiendo su mano hacia ella. Marisol se sentó en el suelo, atrapada entre las visiones angustiosas y el rostro distorsionado de su hermana. Lucas, observando a su madre, comprendió la lucha interna que vivía. Con un impulso rápido, él se puso frente a Marisol, como un pequeño escudo, y miró fijamente a Clara. No. Ella no te va a dar nada. En ese instante un grito desgarrador surgió de los espejos, como si la casa misma reaccionara a la valentía del niño. Las sombras se agitaron y Marisol sintió que algo en el aire se rompía. Lucas, es peligroso, gritó Marisol, pero el niño ya estaba avanzando, desafiando el terror que intentaba asirlo. Se aferró a su madre con la luz de su inocencia brillando en medio de la oscuridad que la rodeaba. Marisol se levantó, el miedo puneando su pecho, decidida a no perder a su hijo. No permitiré que la maldición te alcance, Lucas, dijo mientras una chispa de determinación emergía dentro de ella. De repente, se sintió como si el tiempo se detuviera. Clara retrocedió, pero las sombras dentro de los espejos comenzaron a reñir. No huyas. Todo lo que deseas está al alcance, Marisol. Tu precio te hará libre, susurró Clara, cada palabra resonando como campanas en su mente. ¿Qué elegiré?, murmuró Marisol, sintiendo que de alguna manera, todo giraba a su alrededor. La casa estaba viva, la lucha era real. Todos los ecos de sacrificio y amor se entrelazaban con el miedo. Las sombras se acercaban cada vez más, arrastrando sus garras hacia ellos. Marisol cerró los ojos, un torrente de emociones le invadía, y comprendió que la única forma de escapar de este laberinto era enfrentando lo que más temía. Y mientras la niebla oscura rodeaba sus cuerpos, la pregunta seguía resonando dentro de ella: ¿hasta dónde llegaría por su hijo? Con un grito y una decisión que resonaría en la oscuridad, se dio cuenta de que estaba a punto de atravesar un umbral que cambiaría su vida para siempre. ¿Sacrificaría su amor, su esencia, para salvar a Lucas? La respuesta estaba al borde de sus labios mientras el terror se apoderaba de la habitación. La casa también esperaba la respuesta. La batalla por el alma de Marisol apenas comenzaba. El aire se volvió aún más helado, y Marisol sintió que su aliento se convertía en vapor frío. Las sombras danzaban, se retorcían y se lanzaban sobre ellos como serpientes, buscando una presa. Clara parecía desvanecerse en la oscuridad, pero su risa, aguda y cautivadora, aún vibraba en las paredes. ¿No sientes la verdad que te libera?, preguntó, un destello de malicia en sus ojos. Marisol tragó saliva, y en un arrebato de desesperación, dio un paso hacia adelante, desafiando a la figura fantasmagórica que solía ser su hermana. «No me manipularás más». Su propia voz sonó distante y rebotó entre las paredes como un eco hueco. Lucas, aún sujeto a su mano, sintió que el pánico comenzaba a desbordar su pequeño ser. «Mamá, mira». Lucas gritó apuntando a un espejo en la esquina de la habitación. La superficie reflejaba no solo imágenes distorsionadas, sino un oscuro abismo de dolor. Las garras de las sombras trataban de salir, intentando arrebatar a Lucas y arrastrarlo a la oscuridad. «No, Lucas». Marisol se puso frente a su hijo comprimiendo su mano con toda la fuerza que le quedaba. «No dejaré que te lleven». A medida que pronunciaba esas palabras, sintió que algo en su interior se fragmentaba. La lucha por su vida era palpable y sabía que cada segundo contaba. Las sombras comenzaron a acercarse más, su aliento helado en el rostro de Marisol. Las visiones de familiares y amigos perdidos flotaban a su alrededor, sus caras marcadas por el sufrimiento. «Son ellos los atrapados. Quieren ser liberados», murmuró Clara, como si hablara en sueños. Su presencia se hacía más intensa, un recordatorio constante de la conexión familiar que en su mente comenzaba a distorsionarse. Marisol temía que la culpa la consumiera. ¿Es esto lo que quiero? ¿Liberar a otros a costa de Lucas? La pregunta la llenó de pánico. Avanzó decidida a demostrar que el amor era más fuerte que el dolor que la rodeaba. Pero en el fondo había un eco de duda, murmurando que quizás el sacrificio era la única salida. Lucas miraba a su madre con una mezcla de amor y terror. «No hay que hablar con ella, mamá».
Decir eso le desgarró el pecho, y Marisol se dio cuenta de que su hijo era más valiente de lo que había creído. Esto no es Clara, es el horror, es un monstruo. El grito de Lucas hizo eco en la habitación, y el silencio posterior se perdió en el aire denso. Marisol sintió un cambio debido a la valentía de su hijo, una chispa de esperanza que iluminó su corazón. Podía sentir el poder de la unión entre ellos. Debemos luchar juntas. Si estamos unidas, podemos superarlo. Clara, al escuchar esas palabras, se retorció como un animal herido. ¿Crees que la unión te salvará? El amor es una debilidad. Te lo demostraré. Su figura se retorció y se distorsionó, y una angustia inimaginable inundó la habitación, arrastrando a Marisol y Lucas hacia el vacío. Las voces de los que sufrieron resonaban alrededor de ellos, una cacofonía que intentaba penetrar en sus corazones. Marisol sintió que el suelo temblaba, la casa estaba viva, la maldición crecía, alimentándose de su miedo. ¿Dónde está la salida?, se preguntó mientras el terror la envolvía y una voz interior le decía que separarse de Lucas era la única opción. Pero sabía que eso no podía ser la respuesta. Con un grito desgarrador, levantó la mano libre hacia el espejo que reflejaba su peor pesadilla. Nunca más. Nos llevaremos a los que amamos con nosotros. No las sombras. En ese momento, todos los espejos estallaron en fragmentos, como si el propio tiempo se hubiera detenido. La habitación fue un caos de luz y oscuridad. Y a través de ello, la figura de Clara se dispuso a atacar. Tú no sabes que has comenzado. El grito de Clara resonó en la superficie del cristal, mientras Marisol y Lucas se unían más que nunca, pero la tensión era palpable. La oscuridad no estaba dispuesta a dejar que se escaparan tan fácilmente. Marisol sintió el poder del amor fluir entre ellos, y se preguntó si, al final, habría una revelación que cambiaría todo. ¿Se levantará la cortina del horror o se dejarán consumir? La batalla solo había comenzado. La oscuridad se cernía sobre la casa como una tormenta, y en el caos, la conexión entre Marisol y Lucas brilló intensamente. Sus corazones latían al unísono como el tambor de una guerra que no podían evitar. Sabían que juntos eran una fuerza poderosa contra la maldición. «Mantente a mi lado», gritó Marisol, alzando los brazos como si pudiera ahuyentar las sombras que se abalanzaban hacia ellos. Las manos heladas de la oscuridad intentaban separarlos, pero cada vez que un tentáculo sombrío se acercaba, el amor de Marisol actuaba como una barrera, haciendo retroceder a la entidad. Las figuras reflejadas en los espejos comenzaron a distorsionarse aún más, gritos de dolor resonaban vibrantes en el aire. Clara, o lo que quedaba de ella, se retorcía y se manifestaba en un despliegue de furia trémula. ¿Por qué luchas por un niño que jamás existió en este plano de sufrimiento? Su voz se burlaba, aguda y llena de odio. Lucas es mi vida, y no lo dejaré ser parte de tu tormento, respondió Marisol enfáticamente mientras se mantenía erguida, desafiando con mirada fiera al horroroso espectro. El aire vibraba con la energía de su convicción. Esto es solo el principio. La casa ya ha reclamado suficientes almas. La venganza es dulce, continuó Clara, sus ojos brillando con malignidad, mientras las sombras se acercaban más, buscando una oportunidad, pero Marisol y Lucas se miraron, entendiendo que su amor podía romper el ciclo de dolor. ¿Qué perdiste, Clara?, preguntó Marisol, intentando alcanzar a la hermana que alguna vez conoció. ¿Te perdí cuando no pudimos salvarte? Pero el sufrimiento no resolverá nada. Las sombras vacilaron, algo en el aire cambió. Las risas huecas comenzaron a transformarse en súplicas, como ecos lejanos de almas atormentadas. La casa misma parecía titubear ante el amor que emanaba Marisol. Es un canto de esperanza. No puedo permitirlo, bramó Clara, su presencia comenzó a desvanecerse, pero no sin una última embestida hacia el vínculo que intentaba destruir. «Vaid de aquí», gritó Lucas, un niño pequeño que desafiaba el terror con su furia pura y su amor inquebrantable. Con una fuerza que lo sorprendió levantó la mano, y una luz resplandeciente emanó desde el centro de su corazón, chocando contra la oscuridad, el brillo se expandió, disipando las sombras en un estallido de color. Marisol sintió que el suelo temblaba a su alrededor y comenzó a levantar la voz. «No más. No permitiré que consumas a mi hijo. La culpa no me definirá». Lucas se unió a su madre abrazándola, y una oleada de luz los rodeó completamente. «Te elijo a ti, Clara, pero no puedo dejar que me arrastres al abismo».
No eres solo un espectro. Somos familia, pero tu amor se ha vuelto veneno. La casa crujió como si estuviera reconociendo la verdad que salía de sus labios. Las almas atrapadas comenzaron a liberarse, flotando hacia la luz mientras sus gritos de dolor se transformaban en susurros de alabanza. No. No puedes irte. Clara, en su forma más distorsionada, se lanzó hacia ellos, pero la luz de Lucas se expandía cada vez más, y por primera vez, Marisol sintió que la unión era más fuerte que cualquier maldición, mientras envolvía a su hijo en un abrazo. Marisol cerró los ojos y se concentró en el amor que sentía. No quiero perderte nunca. Siempre seremos una familia, solo en la luz, jamás en la oscuridad. De repente un gran destello iluminó la habitación y con un grito gutural, la figura de Clara explotó en una nube de sombras dispersas, mientras su llanto se perdía para siempre, arrastrado por la luz de la verdad. Los ecos de risa y sufrimiento se silenciaron y quedaron atrás, mientras la casa comenzaba a desmoronarse, liberando a todos los que habían estado atrapados. Al atravesar la puerta hacia la luz que emanaba más allá, Marisol se sintió crecer en paz. Lo logramos, cariño. Estamos a salvo, musitó mientras Lucas sonreía a su lado, recordando que el verdadero amor siempre triunfa sobre la oscuridad. Sin mirar atrás, se adentraron en el mundo exterior, la casa maldita desapareciendo en el horizonte, una lección aprendida, un dolor sanado. En su corazón, llevaban la esperanza de un nuevo comienzo, dejando atrás el horror que una vez los había mantenido prisioneros. Finalmente, después de todo, no solo habían salvado su vida, habían, de alguna manera, liberado a un alma perdida en el camino, dignificando su tragedia, convirtiéndola en un refugio celeste. Salieron iluminando un nuevo futuro, donde el amor podría reconstruirse, un paso a la vez. Y si has disfrutado de esta historia emocionante y quieres más como esta, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para apoyar al canal y hacer crecer nuestra comunidad. Además, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace, su opinión es importante. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de esta aventura.